Bien, pues muchísimas gracias, Federico. Debemos advertir que por las restricciones, los protocolos, no tenemos público en la sala y de ahí que la magnífica charla que nos sirve de marco sobre la ingeniería y el papel que desempeña o que puede desempeñar en la movilidad no haya acabado con el aplauso que se merece. Y esto va a suceder con todas las charlas que nos van a deleitar a lo largo de esta sesión. Creo que ya se han expuesto lo que anunciaba pues esos dos cauces por los que fluye esa incertidumbre con la que acababa su exposición. Por un lado, una tendencia, una inercia, una reflexión constante hacia la movilidad y, por otro, ese otro cauce que nos marca las restricciones, contradicciones, decía yo anteriormente, que están presentes. Una defensa del transporte público y ahora nos avisan que no es pertinente, que va a enlazar con la siguiente conferencia donde vamos a tener una visión mucho más precisa. Transporte individual con vehículos que en ocasiones van en una línea muy evidente de menos emisiones y, sin embargo, se dispara enormemente la venta de vehículos de mayor edad y, por lo tanto, más contaminantes ante situaciones alternativas, a la par que aumenta el uso de la bicicleta u otras vías. Creo que se ha expuesto de una manera sumamente convincente. Pasamos a la segunda ponencia a cargo de don Manuel Martínez Grau, que es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Valencia en la especialidad de Transporte y Territorio y es experto universitario en simulación de sistemas de transporte por la Universidad de Cantabria. Ha sido director de proyectos y consultor con experiencia nacional e internacional en planificación de sistemas de transportes y ha participado en varios planes de movilidad urbanos sostenibles, así como en el desarrollo de planes de transporte específicos para promover el uso del transporte público o de modos sostenibles. Actualmente es el director gerente de la Autoritat de Transport Metropolità de Valencia, a lo que responde el acrónimo que aparece en el programa ATMV. Su ponencia se titula Nuevos retos de la movilidad metropolitana, estrategia de movilidad post-COVID del área metropolitana de Valencia. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Lo primero, dar las gracias a la Cátedra de Metro Ribes por darnos la oportunidad de presentar la estrategia post-COVID que ha diseñado la Consellería, debido a justamente estos nuevos retos de movilidad que nos está presentando esta crisis o pandemia. Sin más, las pautas de movilidad y formas de desplazarse ya lo preveíamos, pero efectivamente están cambiando en esta crisis y es esencial ser capaces de ofrecer alternativas de desplazamiento ágiles, cómodas y sostenibles para la ciudadanía. Al final, desde el principio de la crisis, hemos visto cómo se empezaron a establecer restricciones de capacidad en el transporte público, que actualmente no están, pero están volviendo a estar en el ideario. Y si la ciudadanía no tenía alternativas reales de desplazamiento, podía ocurrir lo que podemos ver en la gráfica, que es el reparto modal de Wuhan una vez pasada la crisis, donde podemos ver cómo el reparto modal, la presencia del coche, pasaba de un 19% pre-COVID hasta un 40% post-COVID. Obviamente, si dejamos que este trasvase ocurra, vamos a generar unas retenciones y una congestión mucho mayores a las que teníamos antes, provocando obviamente una contaminación mucho mayor y reduciendo obviamente el equilibrio social. Y no tenemos que olvidar que efectivamente estamos en la ola de la pandemia, pero tenemos una ola gigante al lado que se llama cambio climático, por lo que tenemos que ser capaces realmente de poder ofrecer estas alternativas al ciudadano para que no todo el mundo se trasvase al vehículo privado. Por dar un poco de contexto, a lo largo del confinamiento teníamos datos de telefonía móvil, de Big Data, vimos que la movilidad del área metropolitana de Valencia disminuyó hasta un 53%,
pero el transporte público lo hizo un 95%, es decir, perdimos un 95% de los usuarios. Actualmente ya nos encontramos en niveles de movilidad pre-COVID, pero el transporte público no ha crecido a la misma velocidad. Nos encontramos en un 65%. Luego, los problemas o la crisis que podíamos prever durante el confinamiento lo estamos viendo hacerse realidad poco a poco, por lo que son valores, ¿no?, que nos hacen estar alerta y nos hacen hacer que tengamos que proponer medidas y soluciones para la ciudadanía. Por lo tanto, como decía, es imprescindible proponer soluciones, ya que el sector transporte va a jugar, es un papel clave, ¿no?, en esta ya no normalidad mejorada, porque al final esto se está alargando más de lo que pensábamos, en la incertidumbre que decía Federico, pero necesitamos recuperar, ¿no?, la economía de la sociedad, y el transporte es una pieza fundamental. Tenemos que evitar volver al antiguo paradigma de movilidad, evitar un sistema de transporte insostenible, que no ayudaría obviamente a la integración social y maximizaría el impacto medioambiental. Por tanto, desde la Consellería buscábamos resolver todos estos problemas estableciendo la estrategia de movilidad post-COVID en el área metropolitana de Valencia. Para dar un poquito de contexto, en la Comunidad Valenciana se realizan alrededor de 15 millones de desplazamientos, de los cuales casi la mitad se realizan en la provincia de Valencia, y 5 millones, es decir, el 33% de los desplazamientos de la comunidad, se realizan en el área metropolitana de Valencia. Actualmente, el reparto modal del área metropolitana es alrededor de un 41% a pie. Al final, eso es un valor muy positivo. Tenemos una estructura de núcleos muy compacta, pero tenemos un 41% en vehículo privado. En cambio, si vemos el reparto de desplazamientos según la distancia, podemos ver que un 85% de los desplazamientos se realiza en una distancia menor de 10 kilómetros. Es decir, estamos hablando que un 85% de los desplazamientos se podrían realizar en modos sostenibles. Al final, una distancia hasta 8 kilómetros se puede realizar perfectamente en bicicleta. Luego tenemos un reto a conseguir ya pre-COVID, es decir, tenemos un reparto modal muy alto en coche, pero con estas distancias realmente podríamos recuperar muchos desplazamientos hacia la bicicleta. La estrategia que hemos definido se basa en 8 ejes distintos. El primero, y como no podía ser de otra manera, es garantizar la seguridad en el uso del transporte público. Al final hay que dar un mensaje de tranquilidad, que el ciudadano vea que se siguen todas las medidas que está estableciendo el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Transporte, y además hacer medidas complementarias para que el ciudadano vea que el transporte público realmente es seguro. La estrategia número 2, como comentaba, es apostar por la bicicleta como una alternativa real de la movilidad sostenible. La estrategia número 3 es mejorar la eficiencia y asegurar el nivel de servicio de la red interurbana de autobuses. Como comentaba, si tenemos restricciones de capacidad del autobús, al final solo hay una manera de poder llevar a las mismas personas. Una es duplicando la oferta y duplicando los medios materiales, o otra es actuando en infraestructura. La estrategia número 4, que va muy ligada con la 3, es seguir mejorando la eficiencia del transporte urbano. Al final es lo mismo interurbano que el urbano. La estrategia número 5, como decía, el modo principal de desplazamiento en nuestros núcleos urbanos es ir a pie. Al final, ir andando también necesita su distancia física, y actualmente el espacio urbano está ocupado por el vehículo privado en torno al 70-80%. Luego, necesitamos, ¿no?, recuperar este espacio para el peatón. La estrategia número 6 es reducir la demanda del transporte en las horas punta y racionalizar el uso del vehículo privado. Al final decía que la estrategia 3, para mejorar la eficiencia del transporte público, había 2 alternativas. Si queremos meter a las mismas personas con restricciones de capacidad, podemos duplicar el material rodante o actuar en infraestructura. Pero también hay otra manera. Si conseguimos que la gente que va en una misma hora, reducirla y laminarla en 3 horas, por ejemplo, estamos reduciendo la presión en el transporte público. Luego podríamos darle respuesta a la misma gente en diferentes periodos de tiempo. La estrategia número 7, al final, si tú haces una estrategia o una campaña con diferentes alternativas, diferentes propuestas, si no llega a la ciudadanía, no se hace pedagogía y no se le informa de todo perfectamente, no llegaría a un buen resultado. Y por último, no nos podemos olvidar, estamos en la pandemia, decía Federico, la incertidumbre.
pero la Administración lleva una apuesta muy decidida desde hace muchos años por la movilidad sostenible. No nos tenemos que olvidar de los proyectos que tenemos en cartera, no solo enfocarnos en esta estrategia post-COVID, sino seguir realmente avanzando en todo lo que teníamos planificado. Como decía, la primera es garantizar la seguridad del uso del transporte público, seguir las medidas que establece el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Transporte, el uso de mascarillas, las restricciones de ocupación que establece. Con todo ello, ya se ha demostrado que en los diferentes estudios internacionales que el transporte público es seguro. Es decir, es más seguro que estar en otros ámbitos cerrados donde pasas más tiempo. Además, desde la Consellería lo que se hace es intentar hacer medidas complementarias para que el usuario se sienta aún más seguro en el transporte público. ¿Qué hemos hecho? Hemos fomentado la colocación de expendedores de mascarillas y geles, tanto en las estaciones como en los vehículos. Estamos limpiando y desinfectando los vehículos no solo al principio y al final del día, sino durante el servicio. Hemos señalizado los espacios de espera en los andenes para poder mantener la distancia interpersonal. En el tranvía hemos optado por la apertura automática de las puertas y en breve va a entrar en funcionamiento, tanto en el Metro de Valencia como en el tranvía de Alicante, un nuevo sistema de nebulización con peróxido de hidrógeno que permitirá desinfectar los vagones cada poco periodo de tiempo. Al mismo tiempo, para mantener la seguridad en el transporte y que la gente vea que seguimos las restricciones de capacidad, en el metro hemos implantado un sistema avanzado de conteo. A partir de la semana que viene, ahora están pruebas, tú ya puedes ver cuando llegas a una estación la ocupación de los siguientes trenes que llegan a la estación donde estás, pudiendo decidir si quieres coger ese metro o no cogerlo. Además, somos capaces de que si los vagones llegan con una capacidad mayor de la debida, podemos cerrar las estaciones para que no superen dicha capacidad. De la misma manera, hace una semana anunciamos el bono 10 para Metrobús con el objetivo de eliminar el efectivo. Así reducíamos el contacto entre los ciudadanos y los conductores. Como decía, la estrategia número 2 es apostar por la bicicleta. La Consellería va apostando por la bicicleta muchísimos años, pero creo que es un momento ahora realmente de apostar por ella decididamente. Es un amigo, es una amiga, siempre ha sido un modo amigo sostenible, pero actualmente creemos que es realmente la alternativa al uso del vehículo privado. Como veíamos antes, el 85% de los desplazamientos en el área metropolitana de Valencia se realizan en menos de 10 kilómetros, pero actualmente realmente la red metropolitana parecía que estaba un poco desconectada. Si podemos ver que tenemos una red muy densa dentro de la ciudad de Valencia y en el resto de municipios, tenemos una xarxa SHIM, que es la azul oscura, que vemos que realmente conecta a ciertos municipios, pero parece que no conectan todos ellos con la ciudad de Valencia. Lo que se proponía, de una manera de actuación rápida, es poder responder a ciertos desplazamientos cotidianos. Como veis, la propuesta de conexión da respuesta a 800.000 desplazamientos. Hablábamos antes que la área metropolitana tiene alrededor de 5, pues es una gran cantidad de ellos. Lo que se ha buscado con estas conexiones es conectar los municipios metropolitanos con la red de Valencia, que sean fácilmente implementables. No queremos obra civil, queremos actuar con lo que se llama urbanismo táctico. Se ha visto, ¿no?, como ciudades como Bogotá o París despertaban de un día para otro con nuevos carriles bici, pues nosotros queremos implementar lo mismo. Y además, obviamente, garantizando la seguridad de los usuarios. Al realizar nuevos itinerarios es necesario el refuerzo de la señalización de los mismos. Cuando vamos en coche por las autopistas, las carreteras, vemos que tenemos diferentes carteles, ¿no?, para guiarnos. Actualmente, los itinerarios ciclistas no es así. Además, si son itinerarios que planteamos nuevos, es normal que la gente no sepa moverse. Por lo tanto, lo que proponíamos era que en todos aquellos puntos donde el usuario tiene que guiarse, pudiera tener claro universidad izquierda, universidad derecha, al centro recto. Además, con la misma línea, lo que queríamos también era mejorar la primera y última milla. Para poder hacer eso tenemos muchas estaciones de FGV que no se encuentran dentro de los núcleos urbanos, sino están un poquito alejadas. Pues lo que queremos es aprovechar con estacionamientos de larga duración de bicicleta, que los usuarios puedan llegar desde casa a la estación,
guarden la bicicleta de manera segura y continúen su viaje en el transporte público. Ya hemos puesto el primer estacionamiento en Torrent Avinguda y el desarrollo es seguir implantando dichos estacionamientos a lo largo del conjunto de estaciones del área metropolitana. Además, existe un plan piloto de estacionamiento de bicicletas en las instalaciones de la Generalitat. Asimismo, como decía, la Generalitat está impulsando muchísimo la bicicleta, ha creado la Oficina Valenciana de Bicicleta para que el ciudadano pueda conocer todas estas medidas de las que estamos hablando y toda la normativa, y esta oficina además lo que se va a encargar es del desarrollo de las propuestas que he venido diciendo. Más apuesta por la bicicleta. Al final, la Generalitat lo que hizo es, queremos que realmente la gente la use y es un modo asequible, pero aún así vamos a ayudar a su adquisición. Se sacaron unas ayudas para poder adquirirlas, que todavía siguen en marcha. Hay un bono de 75 euros para las bicicletas normales, 65 para los patinetes y 250 euros para las bicicletas eléctricas. Jolín. La estrategia número 3, mejorar la eficiencia y asegurar el nivel de servicio de la red interurbana de autobuses. Como comentaba al principio, ahora mismo no existen restricciones de capacidad, pero se está planteando volver a ponerlas. Si al final quieres mover a la misma cantidad de personas de un punto a otro, y tienes una restricción, por ejemplo, del 50%, o duplicas los autobuses o actúas en la infraestructura para mejorar la velocidad comercial. Se hizo un estudio de todos los corredores de la área metropolitana y se decidió que en 4 de ellos había que actuar. Se implantaban 2 nuevos carriles bus en aquellos corredores con más de 2.000 pasajeros diarios o 100 expediciones y carriles bus-BAO en aquellos corredores donde no había tantas expediciones, pero había una gran cantidad de demanda y además el nivel de servicio estaba en torno a EOF, es decir, había una gran congestión. De esta manera, lo que conseguíamos hacer con estos carriles de vehículos de alta ocupación y autobús era reducir la presión en el viario quitando coches y haciendo que la velocidad comercial del autobús aumentara. De esta manera, como decía, si vamos de A a B en 10 minutos y ya tardamos 5, podemos hacer 2 servicios y llevar a las mismas personas. Los carriles bus que se plantearon fueron en Chirivella, Valencia, el acceso por la avenida del Cid, el carril bus del Horta Sur y los carriles bus-BAO o BAO-bus en la CV35 y en la V21. De la misma manera, estamos hablando del ámbito metropolitano, pero hay que actuar también en los núcleos urbanos. Se ha buscado optimizar la circulación de los vehículos interurbanos dentro de la ciudad de Valencia, para lo que se está trabajando en un convenio con MT Valencia para permitir el uso de los autobuses urbanos, los carriles bus, además de coordinar las paradas. Esto viene siendo una reivindicación desde el Plan de Movilidad de Valencia 2013, pero que se está formalizando actualmente. Por otro lado, estábamos hablando, ¿no?, de los corredores principales, grandes expediciones, grandes pasajeros, pero hay ámbitos más dispersos en el área metropolitana. Ámbitos que tienen poquita demanda y poquitas expediciones, pero también tienes que actuar, porque no puedes dejar a gente en el suelo si tienes restricciones de capacidad. ¿Cómo lo haces? Pues se ha optado por reforzarlo con transporte a la demanda en aquellas zonas con poquitas expediciones y poquita demanda, o en aquellas zonas con más demanda, reforzarlo con más vehículos. Como decía, la estrategia número 4 va muy ligada con la estrategia número 3. Al final es, si queremos mejorar la velocidad comercial de los interurbanos, es lo mismo para los urbanos. Seguir actuando en los carriles preferentes para autobús dentro de Valencia y darle prioridad semafórica en el tranvía. Y lo mismo para el refuerzo de la oferta. Al igual que nosotros no nos podemos dejar gente en tierra si hay restricciones de capacidad, el autobús urbano tampoco puede. Se opta no solo por reforzar con autobuses una línea entera, sino estudiar ciertos tramos de línea para hacer lanzaderas entre 2 paradas. La estrategia número 5, organizar el espacio público para afectar la distancia física. Veíamos que el reparto modal de área metropolitana es un 41% a pie, pero dentro de los núcleos urbanos, mayormente, suele pasar el 50-60% dentro de los municipios. Por lo tanto, hay que también mantener la distancia física. Se ha recomendado a los municipios hacer ciertas medidas, por ejemplo, la de establecer sentidos de circulación en el espacio urbano para peatones. Es una medida que ya han llevado a cabo, por ejemplo, Paiporta o Mislata u otros municipios. Al final pensemos que si separamos los flujos también para los coches, ¿por qué no hacerlo para los peatones?
Pensemos un poco de aquí un mes y medio, Colón, en Navidad, la compra de regalos. Si realmente no separamos flujos, la distancia interpersonal va a ser muy difícil mantenerla. Pero obviamente, si separamos los flujos en una acera a una dirección, otra acera a otra dirección, hay que aumentar la permeabilidad y aumentar los pasos de cebra para poder cruzar de acera. Luego, es una medida que se ha recomendado a los municipios que se estudie y ya decía como Paiporta que la ha implementado. Por otro lado, la hostelería lo ha pasado muy mal en esta crisis y una medida que fue muy buena fue recomendar, ¿no?, la ampliación de terrazas y de licencias. Pero esto no puede ocurrir a costa del espacio del peatón, porque al final, lo que decía antes, ¿no?, el peatón no puede mantener la distancia interpersonal. Se ha optado por recomendar una medida que fue muy famosa en San Francisco en su día, los parklets, y que Valencia ya ha llevado a cabo, que al final es ampliar la terraza a costa del espacio de estacionamiento de un coche. La estrategia número 6 es reducir la demanda de transporte en las horas punta y racionalizar el uso del vehículo privado. Como decía antes, si tenemos restricciones de capacidad, podemos duplicar la flota o actuar en la infraestructura, pero también podemos reducir la presión reduciendo la demanda del mismo. El consejero Arcadi España lleva reunido estas últimas 2 semanas con los rectores de las universidades, diferentes agentes sociales, los sindicatos, para conseguir flexibilizar un poco las entradas y salidas de los centros de trabajo o de las universidades. Si conseguimos que esa presión, ¿no?, que ocurre ahora mismo de 7 a 9, trasladarla un poco de 7 a 10 o de 7 a 11, la presión que teníamos en el transporte público bajará. Y no solo el transporte público, la presión que tenemos también en el viario y las carreteras. De hecho, esto es una medida que ahora está en boca de todos en España, pero que lleva muchísimos años en Dubái, justamente en Sheikh Zayed Road, donde es una avenida principal que cruza toda la ciudad y que hace un par de años no aguantaba más la presión o el nivel de servicio que tenía y ya tiene 4 carriles por sentido y el Gobierno decidió laminarla, es decir, vamos a laminar las entradas al trabajo y con ello consiguieron reducir el nivel de servicio a un nivel de servicio C. Pues esto conseguiría reducir la presión en el transporte público así como en el viario. Como decía antes, importantísimo comunicar las medidas a la ciudadanía. Al final, esta estrategia, si no llega a los oídos de todos, la gente no se entera y no hace uso de las medidas que estás implantando. Además, creo que justamente esta pandemia tenemos un poco de infodemia, están llegando mensajes un poco contradictorios, creo que se está un poco estigmatizando el transporte público, creo que también viene un poco asociado a las restricciones que se plantearon durante el confinamiento, que ha hecho que la gente le coja un poco de respeto, y es normal, pero los estudios internacionales de ahora demuestran que el transporte público, como decía antes, tiene un riesgo de contagio menor del 1%. Obviamente no es riesgo cero, pero es un sitio mucho más seguro que otros donde pasamos mucho más tiempo, como pueden ser bares, centros cerrados, etc. Luego creo que es importantísimo que esta información le llegue al ciudadano para que se sientan seguros y puedan volver a hacer uso de los transportes disponibles para ellos. Y por último, continuar con la senda de la planificación. Como decía antes, la Administración lleva apostando por la movilidad sostenible muchísimo tiempo. Creo que no hay que mirar, o sea, que no hay que parar. Tenemos muchos proyectos en cartera. Obviamente tenemos ahora mismo un problema muy grande con el COVID, tenemos esta estrategia, pero como decía antes, estamos en la segunda ola, pero tenemos una ola gigante al lado que es el cambio climático. Gracias.